Genética general. Mendel. Otros resultados. Parte 2. Tenemos un cruzamiento de dos maíces. Uno blanco, siendo de una línea pura, en donde es homocigota dominante para A y homocigota recesivo para B. Y otro que también es blanco, siendo homocigota recesivo para A y homocigota dominante para B. Ambas son líneas. Cuando se cruzan estos maíces, obtenemos en la F1 todo homogéneo, el mismo color, cumple con Mendel. Todo diheterocigota, cumple con Mendel. Sin embargo, no cumpliría con Mendel porque no estaría apareciendo uno de los colores de los padres. Pero en este punto, la F1 es homogénea. Cuando se plantea una autofecundación o una fecundación entre hermanos de la F1, las gametas que se producen van a ser A mayúscula, B mayúscula, por un lado, A mayúscula con B minúscula en otra célula, A minúscula con B mayúscula en otra célula y A minúscula con B minúscula en otra célula, las cuatro con igual probabilidad. Un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Cuando se cruza ese cuadro de Punnett que tenemos adelante, resulta que se encuentra que 9/16 son púrpura, que son las que están pintadas de violeta, y 7/16 son blancas. ¿Falló la hipótesis de Mendel? ¿Lo pueden explicar? Vamos con otro caso. Se cruzaron ratones. Un macho negro, línea pura, M mayúscula homocigota y A minúscula homocigota, con una hembra que era albina, M minúscula homocigota, A mayúscula homocigota. Las únicas gametas que puede formar el padre es M mayúscula, A minúscula, y la única gameta que puede formar la madre es M minúscula, A mayúscula. La F1 es fenotípicamente homogénea, como planteaba Mendel. El problema es que es agutí. Y es también homogénea desde la parte genotípica, dado que es diheterocigota. Igual que en el caso anterior, cada uno de los individuos, al hacer un cruzamiento de F1 por F1, genera 4 gametas con las mismas probabilidades. Un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Cuando se plantea un cruzamiento y se observa el cuadro de Punnett, se obtienen 9 individuos agutí, 3 individuos negros, 4 individuos blancos. Nuevamente, ¿falló la hipótesis de Mendel? ¿Lo pueden explicar? Imaginemos lo siguiente, que para llegar al resultado de un proceso tenemos una serie de pasos que dar. Entonces, el individuo A nos trae un tarro con pintura blanca. El individuo B le agrega colorante celeste y la persona C pinta un círculo con el color que le den. La salida, lo que fenotípicamente se observa, es un círculo celeste. Podríamos hacer el mismo experimento, nada más que B cambia el color y el producto va a ser un fenotipo rojo. Ahora, ¿qué sucede si A no sabe o no puede entregar el recipiente con la pintura blanca? Cuando B agrega la pintura celeste, no tiene dónde colocarlo, y C no puede pintar porque nadie le pasa la pintura de color. La salida es un fenotipo blanco, no se produjo nada, porque falló uno de los pasos. Ahora bien,
¿Qué sucede si el fallo no está en A? Sino que A presenta la pintura blanca, B la tiñe de rojo, pero es C el que no sabe qué hacer con eso. El fenotipo es el mismo, no hay producto final. Lo que sucede en este caso de los maíces blancos con una F1 púrpura se puede leer como una interacción entre productos de dos genes cuyos alelos producen diferentes productos, valga la redundancia. Tenemos un precursor blanco que es afectado por el producto del alelo A mayúscula, que genera un intermediario, también blanco, y que en presencia del producto del alelo B mayúscula produce un producto final púrpura. Ahora bien, si en vez de estar el alelo A mayúscula está el alelo A minúscula, se corta el paso entre el precursor y el intermediario. Por lo tanto, por más que esté el producto del alelo B mayúscula, no puede trabajar porque no está el intermediario. Lo mismo pasaría si estuviera B minúscula. A mayúscula, el producto del alelo A mayúscula pasa del precursor al intermediario, pero el alelo B minúscula no produjo la proteína que permita pasar el producto a violeta. Ahora bien, Mendel no falló. ¿Por qué? Porque 9 siguen perteneciendo a un color, tal cual planteaba Mendel. Cuando habíamos hecho los cruzamientos de los diheterocigotas entre sí, habíamos llegado a que obteníamos como hipótesis alcanzar 9, 3, 3, 1. Ahora, el 3, 3, 1 se agrupó en un solo fenotipo, que es el blanco. Por lo tanto, la migración de los cromosomas siguió siendo la misma. Lo que cambió fue la interacción entre los productos que generan los alelos de los distintos genes. También se puede leer como que hay, en vez de interacción a nivel de producto de alelos, la interacción se da directamente a nivel de los alelos, ya sea que el alelo A regula al alelo B en su producción o el alelo B regula al alelo A en su producción. ¿Sí? Entonces de pronto el alelo A minúscula no activa al alelo B minúscula, por lo tanto da blanco. Podría ser leído al revés, el alelo B minúscula no activa al alelo A mayúscula, al alelo A minúscula, por lo tanto da blanco. O el alelo A minúscula no activa y por lo tanto el alelo B mayúscula, por más que produzca, no produce nada. O el alelo B minúscula inactiva al alelo A mayúscula, entonces no produce nada. Solamente en el caso de que el alelo A mayúscula active al alelo B mayúscula, se produce el producto de color púrpura. ¿Qué pasó en el caso de los ratones? Recordemos, teníamos un macho negro, homocigota dominante para M, homocigota recesivo para A, y una hembra albina, homocigota recesiva para M y homocigota dominante para A. La F1 había sido diheterocigota y de color agutí. Cuando hacíamos un cruzamiento de F1 por F1, obteníamos 9 agutí, 3 negros y 4 blancos. Se puede explicar también como una cascada de hecho, y lo podemos explicar utilizando las probabilidades fenotípicas que vimos al principio. Tenemos un producto X que, si uno da las proporciones, si tomáramos A solo, en un cuadro de Punnett, fenotípicamente tendríamos 3/4 A mayúscula cualquier cosa, podría ser A mayúscula o A minúscula, eso significa la rayita. Estamos metiendo 1/4 de A mayúscula y 2/4 de A mayúscula A minúscula. Recuerden el cuadro de Punnett. En tanto que tenemos 1/4 del homocigota recesivo. Si venimos por esta vía, cuando tenemos el homocigota recesivo, el X, el color X se sigue manteniendo.
Bien, afectado por cualquier B, mantiene el albino. ¿Por qué? Porque B mayúscula, el alelo B mayúscula o el alelo B minúscula no pueden actuar sobre un producto que no existe. Entonces da albino. Ahora bien, si A mayúscula, la presencia del gen A mayúscula produce una proteína que es capaz de modificar a X y pasarla a Y, el producto Y, cuando sea afectado por B mayúscula, podrá ser modificado a Z, en tanto que si no hay una proteína que lo modifique, porque B minúscula, los alelos B minúscula no tienen capacidad de generar una proteína que modifique a Y, terminaremos teniendo los ratoncitos negros, en tanto que por este camino tendremos los ratoncitos agouti. Si uno hace todo el recorrido, 3 por 3 da 9/16, que es este 9 que está acá. Si uno hace este recorrido sería 3 por 1, daría 3, que es este que está acá. Y si uno hace este recorrido, 1 por 3 da 3, 1 por 1 da 1, y estos al tener el mismo fenotipo se agrupan en 4. Tenemos una proporción 9, 3, 4. En este caso tenemos berenjenas verdes cruzadas por berenjenas blancas y la F1 es toda homogénea respetando a uno de los parentales. No habría problema si uno separara el Mendel, pero cuando uno hace una F1 por una F1 se encuentra que tiene 12 blancas, 3 amarillas, un color nuevo que no estaba en los parentales, y una verde. A esto lo vamos a conocer como epístasis dominante, donde si ponemos un gen que sea W, donde el alelo W mayúscula codifica para no color, o sea blanco, y el alelo W minúscula codifica para algo que permite expresión de color, y atrás ponemos otro gen, I mayúscula y minúscula, donde el alelo I mayúscula codifica para color en caso de que tenga permiso, y el alelo I minúscula codifica para verde en caso de que tenga permiso, podemos explicar los resultados. En tanto que, estando I mayúscula o I minúscula abajo de un W mayúscula, no podría emitir color porque no tiene permiso para hacerlo. Uno habilita color, el W minúscula, y el otro habilita el no color. Tomemos el caso de estas calabazas. Como verán, difieren en color, tamaño, formas. La información está sacada de este artículo que habla de las relaciones y la evolución de este zapallo. Y donde se plantea que la presencia de dos alelos, el di con cualquier acompañante, puede ser homocigota o heterocigota, y el S mayúscula con cualquier otro, puede ser homocigota o heterocigota, genera un fruto discoidal. En tanto que, estando en homocigota recesiva, cualquiera de las dos, ya sea el S o el di, lo que se produce es una esfera. Ahora, el dihomocigota recesivo, di y SS, produce un producto elongado. Pasemos un rato por los retriever, perros, como verán en las imágenes. El color del hocico, de la lengua y del pelaje tiene que ver con una serie de genes que trabajan uno debajo del otro. Tenemos el locus E y el locus B. El E minúscula, o sea, homocigota recesivo, produce pelaje color amarillo. Mientras que B mayúscula, la presencia de un solo alelo B mayúscula, ya pasa a tener
nariz oscura y labios oscuros, y la ausencia del B mayúscula, es decir, homocigosis en B minúscula, los hace de color claro. Mientras que los retrievers que tengan al menos una E mayúscula, un alelo E mayúscula, serán perros no amarillos, es decir, perros negros o marrones, ¿sí? Y la presencia de un alelo B mayúscula al menos producirá que el perro sea marrón o que el perro sea chocolate. Ahora bien, teniendo toda esta información y suponiendo que estos tres perros son hermanos, ¿cómo es el genotipo de los padres? Juguemos a que ustedes llegan a obtener todos los genotipos posibles. Ahora bien, esto en el escenario en que no sepan cuál es la proporción de la descendencia. De esos genotipos que obtuvieron, ¿cuál sería la única condición para que la descendencia fuera 9331? ¿Cuál de los genotipos descritos acá no sirven para explicar el 9331? Queda ahí las condiciones y juegan un rato con los resultados. Como la respuesta está en la siguiente placa, si quieren resolver el problema antes de ver el resultado, detengan el vídeo acá. Les doy un ratito. Vamos a la respuesta. Si fueran un diheterocigota cada uno de los parentales, la respuesta podría ser que los individuos de la descendencia podría haber sido un representante del D9, uno del D3 y uno del D4. Vamos con otro problema. Se cruzó un ratón macho Dove, color de pelo, es una línea azul, proveniente de una línea de ratones, con una hembra de color negro, proveniente de otra línea de ratones, línea. La F1 dio todos ratones, machos y hembra, semejantes a la madre. La cruza de el macho y la hembra de la F1 resultó en una F2 donde 18 fueron negros, 6 fueron chocolate, 2 fueron Dove y 6 fueron Blue. ¿Qué hay que tener en cuenta de este problema antes de resolverlo? Que en 2 pasos resalté que eran líneas. Si eran líneas, lo que están marcando es que son homocigotas. Lo que se pide es que genotipen todos los animales citados en el problema. El macho padre, la hembra madre y toda la F1 y toda la F2. Nuevamente, como la respuesta está en la siguiente placa, si quieren resolver el problema antes de ver el resultado, detengan el vídeo acá. Ahí tenemos cuál es el genotipo de toda la descendencia y a partir de estos datos se puede armar cuáles son los parentales y cómo son la F1. Habíamos quedado que 9331 era una interacción. ¿Era lo esperado por Mendel o no? ¿Hay error acá? Porque 9331 habíamos quedado en ese resultado cuando veíamos, por ejemplo, amarillo y rugoso. O verde y rugoso, cuando considerábamos el color y otro carácter. ¿Qué pasó acá? 9331 era hipótesis para 2 caracteres. Color de pelo en los ratones es uno solo. ¿No hay error?
no hay error, justamente porque lo que estamos evaluando es la interacción entre alelos de dos genes. En este caso, los dos genes para igual carácter. Esto es lo que se conoce con el nombre de interacción génica. ¿Para qué es útil conocer qué fenotipo está vinculado con interacciones génicas? Por ejemplo, para hacer estos experimentos. Estudios de complementación. Tenemos al gen W1 en modo salvaje. Se marca que un alelo está en modo salvaje con un signo más. Y al alelo 2, también en modo salvaje, que terminan dando una flor celeste. Vamos a estudiar por complementación qué genes están vinculados y con qué alelos a un producto determinado. Lo que se puede hacer entonces es generar una mutación dirigida en un punto determinado del gen W1, ¿sí? Dejando salvaje al gen W2. Vamos a llamarlo mutante pesos. En tanto que podemos generar otra mutación dirigida en otro lugar del alelo W1 del gen, que la vamos a llamar libra. Estas dos mutaciones, libra y pesos, están ubicadas en dos lugares diferentes del mismo gen, en dos pies diferentes. Y vamos a generar un tercer mutante que vamos a llamar gen, que está ubicado en el W2. Bien, tenemos tres mutantes, dos en el mismo gen en distintos lugares y uno en un segundo lugar. Imaginen que la mutación puede ser que le cambiemos una base en la secuencia de información, tal que queda inactivado ese producto. Entonces, si llegáramos a cruzar esta planta mutada en pesos por esta planta mutada en libra, va a generar una gameta que va a ser más de W y una mutante de W1 por parte de un parental, y la otra gameta va a ser libra para W1 y más para el W2. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Entonces, el individuo resultante tiene dos mutaciones en diferente lugar del alelo W1 y está salvaje en el alelo 2. Por lo tanto, la enzima 2 se produce, pero la enzima 1 no se produce, no hay color. El precursor de color celeste no se está produciendo. Ahora bien, ¿qué sucede si lo que hacemos es cruzar a este mutante en W1? Esto es una línea. Por esta línea de mutantes en W2. Esta gameta, este individuo va a producir una gameta que va a ser libra más, otra gameta que va a ser libra más, por lo tanto subsumimos a una, y esta va a producir una gameta que va a ser más gen más gen. Pueden hacerlo en un cuadro de Punnett y van a ver que lo que estoy proponiendo va a darles este resultado. El individuo de la descendencia es heterocigota, como lo era el anterior. Era heterocigota para la mutación anterior. Este es heterocigota, pero el heterocigota tiene uno de los alelos salvajes para W1 y uno de los alelos salvajes para el gen 2. ¿Por qué? Este alelo salvaje lo puso el pie este y el otro alelo salvaje lo puso este pie. Es decir, estamos uniendo en la descendencia el alelo salvaje W2, el alelo salvaje W1, uno mutado de gen y uno mutado de libra. Por lo tanto, este produce la enzima 1 porque es salvaje, cambia el precursor al precursor 2, este produce la enzima 2 que permite que el precursor 2 pase a azul, y la planta obtiene la flor que tenía en un origen cuando todo esto era salvaje. La complementación permite estudiar
cómo son o quiénes intervienen en una reacción química. Ahora bien, el fenotipo es una consecuencia de interacciones de genes. Entonces, podemos resumirlo en esto. Tenemos genes con sus alelos que van produciendo diferentes proteínas que a su vez interactúan entre ellas. Las proteínas interactúan entre ellas. Según como sea esta interacción de proteínas, va a dar un producto fenotípico. En la población, las diferentes combinaciones de alelos de los diferentes genes produce que estas combinaciones sean diferentes. Entonces, acá tenemos un triángulo negro, acá hay un triángulo gris, acá hay un triángulo gris que se combina con un círculo blanco. Entonces, estas combinaciones permiten que los fenotipos tengan toda variabilidad. Cuando tenemos un fenotipo, que es la mayoría de los casos, influenciado por un montón de alelos que están produciendo determinado tipo de proteína que va a interactuar con el alelo de otra proteína, va a depender de la combinación de alelos para tener un fenotipo. Estas pequeñas diferencias marcan que los fenotipos sean diferentes. ¿Qué pasa cuando analizamos un fenotipo que tiene más de 2 genes involucrados para un carácter determinado? Entramos en lo que conocemos como herencia poligénica. Imaginemos la herencia poligénica podría darse, por ejemplo, con el color de piel o de pelo. Cruzamos 2 individuos triheterocigotas, donde cada mayúscula aporta color y cada minúscula aporta no color. Si hacemos la distribución de posibles gametas, obtendremos un octavo de probabilidades para cada una. Si cruzamos este octavo de gametas por el mismo octavo de gameta que va a producir el otro individuo, veremos que va a haber 2 extremos. Un 64 avos va a ser totalmente albino y un 64 avos va a ser totalmente oscuro. Si uno tuviese que contar cuántos alelos hay que estén dando color, en este un 64 hay 0, en este un 64 hay 6, pero en el medio está toda la gama, con un alelo que produce proteínas para oscuridad, con 2, con 3, con 4, con 5, así hasta llegar. Por lo tanto, con solo 3 genes con 2 alelos, ya tenemos 6 fenotipos diferentes. Lo que vimos hasta ahora son interacciones génicas. Y las interacciones génicas se dividen en diferentes tipos. Las que son conocidas como epistáticas, en las que el alelo de un gen influye en la manifestación fenotípica que tiene el alelo de otro gen. Esas son epistáticas. Y las epistáticas vamos a tener simples o dobles. Las simples a su vez van a ser o dominante o recesiva. Y las dobles van a ser dominante, recesiva o dominante y recesiva. ¿Cómo vamos a saber en cuál de estas estamos parados cuando vemos resultados de una F1, de una F2, de un cruzamiento de una F1 por una F1? A partir de los resultados. Cuando la F2 nos dé 12 de un fenotipo, 3 de otro y 1 de otro, estaremos en una epístasis simple dominante. Cuando sea una 9-3-4, estaremos en una epístasis simple recesiva. Cuando estemos en una 15-1 de proporción de fenotipos, estaremos en una epístasis doble dominante. Cuando tengamos 9-7, la proporción fenotípica de la descendencia, será una epístasis doble recesiva. Y cuando tengamos una proporción 13-3, estaremos en una epístasis doble dominante y recesiva. Aparecen en algunos libros
como relaciones epistáticas la 961 y como caso particular una 9331 que no es más que la hipótesis 0. Estas son relaciones no epistáticas, más allá de que pueda llegar a involucrar interacciones entre alelos de genes. En resumen, un cuadro que resume todas las proporciones anteriores es, si tenemos la hipótesis 0, que es 9, 3, 3, 1, podemos empezar a agrupar cómo se van a dar las distintas proporciones. 9 más 3 más 1 daría la proporción 13-3, siendo indistinto que 3 es este, ¿no? Cuando tengamos a 3 más 3, 1, van a sumar a estos 7, en tanto que los 9 seguirán por acá. Cuando estos 9 se sumen a un grupo de 3, y este 3 y este 1 se sumen otro, va a ser 9, 3 que lo puedo diferenciar y 4 que se quedaron en el mismo fenotipo. Siempre hablando de fenotipos. Acá tenemos que se sumó este 9 y este 3 para dar este 12. Este 3 lo puedo reconocer como fenotípicamente diferente y es este. Y este 1 lo puedo reconocer como fenotípicamente diferente y es este 1. En tanto que cuando tenga al 9, 3, 3 subsumidos en el mismo fenotipo será una relación 15-1. Los genotipos posibles son los que aparecen acá abajo. En tanto que el guión lo que señala es que ahí podría haber un alelo mayúscula o un alelo minúscula. A esto que acabamos de ver es a lo que se conoce como extensiones de las leyes de Mendel o las extensiones de Mendel. Después que pasó por la peluquería. Genética general. Mendel. Otros resultados.